Esto ya está grabando. Bueno, entonces buenas tardes jóvenes, pues esta es la primera clase del curso de introducción de teoría de la información y las comunicaciones que realmente debería llamarse teoría de la información y las telecomunicaciones, porque realmente ese es el trasfondo de esto. Bueno, nosotros vamos a hacer en este momento una introducción a esta parte de forma directa y vamos a hablar precisamente en este caso de todo lo que está asociado a lo que es la teoría de las comunicaciones y el evento que considera la transmisión de la información entre un par de puntos, de pronto usando un concepto de ondas electromagnéticas. Y lo miramos de esta manera, pues todo prácticamente hoy en día está determinado por aplicaciones potenciales, como se mencionan acá, que determinan el uso, digamos que sobre determinado en lo que es la parte de las telecomunicaciones. Ahora, las telecomunicaciones que tenemos actuales están determinadas en todo momento, como se menciona acá, por las necesidades que de pronto el ser humano siempre ha tenido sobre la base de las expectativas de las cosas que puede hacer. Ahora, lo que podríamos decir nosotros es que las telecomunicaciones hoy en día están escolmando desde ese punto de vista una aspiración o lo que básicamente un ser humano se imagina. Entonces, con esta base y con esta explicación, uno tiene que entender que hoy en día todo se está determinado sobre un concepto que se llama sistema. Entonces, nosotros tenemos sistemas para todo. Tenemos sistemas para transporte, sistemas de alimentación, sistemas de irrigación, sistemas de alimentación de energía eléctrica, sistemas telefónicos, bueno, lo que usted quiere imaginar que en ese sentido se considera sistema. Pero entonces todo el mundo debe comenzar a entrar en el detalle de lo que es un sistema. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema es básicamente la composición posiblemente de muchas cosas que se han determinado reunirse o juntarse para especificar una tarea o un objetivo común. El sistema de comunicaciones, pues obviamente está en este caso muy perfilado en apoyar lo que básicamente se compone como con partes en ese todo que llamamos, en este caso, dentro de una arquitectura para intercambiar información. Entonces, en un sistema de comunicaciones, ¿qué pasa? Un sistema de comunicaciones es uno de esos tantos sistemas que existen, que obviamente en este caso se le aplica el concepto de la teoría de los sistemas. Ahora, ¿por qué se le aplica la teoría de los sistemas? Porque está estructurado, porque normalmente está compuesto por numerosas y diversas partes, que cada una de ellas tiene una función específica y una función en común con otras partes, podríamos decirlo de esa forma, para asociarlo. Es una parte, pues obviamente, en la cual uno considera que hay un concepto que se llama integración. Entonces, para cuando ustedes se enteren, un sistema de comunicaciones es un concepto integrado, pero un concepto integrado por muchas partes. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues dentro de las especialidades que caen en el modelado y en la creación de un sistema de comunicaciones, pues nosotros tenemos muchas cosas que tener en cuenta. Como primera medida, hoy en día hablamos puntualmente de lo que es un proceso de alimentar un sistema de comunicaciones de forma muy eficiente. Y eso tiene que ver con los procesos de transformación de energía. Podríamos hablar de lo que es la teoría de redes, que pensaría yo es la base fundamental de lo que pensamos hacer a nivel de lo que son los sistemas de telecomunicaciones. Podríamos hablar de la teoría de señales, que es la forma en la cual uno dispone un mecanismo para poder expresar estados, eventos, decisiones, datos e información que supuestamente se puedan ajustar a la estructura misma de lo que es la integralidad de un sistema de telecomunicaciones. También podemos hablar, y lo vamos a hacer dentro de esto, de lo que es teoría de la información. De hecho, eso está muy amarrado de los modelos matemáticos y los modelos físicos del manejo de lo que es el concepto del sistema. Además, está asociado a esto, pues, el comportamiento que puede ser trazado por el hecho de que exista una teoría de la probabilidad, un concepto de electrónica y una teoría electromagnética que todas sumadas entre sí nos pueden ayudar a presentar
de una forma muy elegante cómo es que realmente está compuesto este gran todo. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta nosotros acá y en claro. Lo que pasa es que pensamos que estudiar teoría de la información y telecomunicaciones es dar una respuesta. No, a partir de aquí ustedes tienen que comenzar a entender el todo. Entonces, hay definiciones dentro de esto. ¿Como cuáles? Pues hablemos de lo que es la definición de lo que es comunicación, que normalmente la gente lo abstrae como un proceso con el cual la información que está en un extremo o en el otro, referencialmente apartada, se puede transmitir en este caso. ¿Quién la puede transmitir? Pues si estamos hablando de una transmisión, normalmente a ese punto que emite la información se llama fuente. ¿Qué hace para supuestamente emitir la información? Pues tiene que considerar que esa información tiene que barrer tiempo y espacio. ¿A dónde? A un punto que normalmente se recepta la información y que normalmente está apartado de ese punto inicial y se le dice destino o usuario. ¿Ya? Entonces, otra cosa es que hablemos de lo que es telecomunicación, que ya obviamente es el proceso sobre el cual podemos decir nosotros que sucede todo eso que acabamos de mencionar, más la consideración de tener en cuenta de que esto está asociándose a un concepto de manejo de señales en donde se soporta esto sobre algún concepto de manejo de variables físicas, como por decirlo así, o mirándolo de esta manera, decir que existe un fenómeno electromagnético asociado a eso, a un fenómeno eléctrico. Considerando de que ellos dos tengan que determinar la preexistencia o la existencia definitiva de lo que se denomina un circuito de comunicaciones o de telecomunicaciones de una vez. Entonces, esto da la idea de que nazca el sistema de comunicación, que también puede dar la idea de que nazca el sistema de telecomunicación, porque un sistema de estos, pues se supone que es la suma o la integralidad de mecanismos que, como hemos mencionado, proporcionan las posibilidades de enlazarse para que haya comunicación entre un punto origen y un punto destino, o entre un punto fuente y un punto destino. El sistema de telecomunicación hace lo mismo, solo que supuestamente soporta todo ese procesamiento, todo ese conjunto de tareas especificadas para soportar el envío de la información. Cosa muy diferente es un sistema de comunicación eléctrica. Lo que pasa es que esto ya es algo muy puntual, muy perfilado, y un sistema de comunicación eléctrica pues define específicamente la transmisión de lo que es un concepto de parámetros eléctricos que potencialmente pueden servirnos o no para establecer hoy en día, por ejemplo, márgenes de comunicaciones. Pues obviamente yo no puedo decir que no, porque es que sobre las redes eléctricas actualmente existe un concepto de telecomunicación que se llama PLC, que es el Power Line Connections. Yo puedo enviar información sobre las redes eléctricas sin sencillamente considerar que necesito un medio especializado para eso. O sea, yo puedo usar la red eléctrica tanto para alimentar de potencia eléctrica como también para enviar datos sobre la misma infraestructura de enlazado. No tengo nada más que en ese caso solicitar. También se puede hablar del concepto de lo que es un mensaje. ¿Qué es un mensaje? Pues si de pronto alguien se puede poner a pensar, pues un mensaje para poder que exista tiene que considerarse que es una manifestación física. Pero entonces el mensaje, pues aquí los mensajes existen. No damos por sentado esos mensajes que nunca se han dicho, nunca han viajado, nunca han sufrido la dinámica del proceso de ser enviados de un lado a otro. Entonces, la manifestación física de esto básicamente lo tiene que considerar el hecho de que en arreglo o en común acuerdo, tanto una fuente como un destino tienen que intercambiarlos. Hasta ahí está todo claro. Entonces también viene el concepto de lo que es las señales en su estado natural. Hay una cosa que se llama las señales en su estado natural o en banda base. Y es cuando una señal, sea cual sea, así sea eléctrica también, que produce, por ejemplo, el concepto de un transductor, en este caso, se va sencillamente sin ser procesada o adaptada a alguna otra situación. Entonces, uno considera de que tiene señales en banda base cuando las señales no sufren procesos específicamente especiales para ser, en ese caso, manejadas y enviadas a grandes distancias.
están los conceptos de los sistemas pasabandas, que pues eso ya tiene que ver eso un poquito con el hecho de poder llevar información a ciertos rangos de frecuencias, que en ese caso, obviamente, pues nosotros vamos a considerar que aquí más adelante, cuando pues, procedemos a manipular las frecuencias base y montarlas en otras, a ese proceso le vamos a decir proceso de modulación. Eso lo vamos a reconocer acá mucho más. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Bueno, entonces con esto, pues básicamente determinamos nosotros lo que es comunicaciones electrónicas. Pues esto tiene un objetivo fundamental. El objetivo fundamental es que en ese caso, pues de forma eléctrica, se transfiera información de un lugar a otro. Pero, pues se dice que por definición, una comunicación electrónica se abstrae como el proceso de tener en cuenta la transmisión, la recepción y el mismo procesamiento de la información entre un par de puntos. Pero soportando esto dentro de lo que es un esquema de un circuito. Entonces, en este momento tenemos que entender nosotros que si no tenemos un circuito o el concepto de circuito, no existe comunicación. O sea, ¿qué es un circuito actualmente? Un circuito actualmente, pues yo lo voy a dibujar aquí de una forma muy simple. Yo podría tener una fuente, en este caso una fuente de señal. Aquí yo tengo específicamente un switch y acá tengo una carga y aquí tengo una tierra. Entonces, esto es lo que llamaría en principio, ¿cierto? Un circuito de comunicaciones. Esto es una fuente y este es un receptor. ¿Esto qué es? Este switch. Esta es la lógica que permite que el circuito se abra o se cierre. O sea, normalmente el circuito está en estado de reposo cuando el circuito está abierto. Y normalmente el circuito cuando está activo es cuando el circuito está cerrado. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Ninguna. Profe, yo sigo sin tener claro bien lo que es la diferencia entre el sistema de comunicación y el sistema de telecomunicación. A ver, ponme cuidado. A ver, particularmente hablemos de algo. Entonces, devolvámonos. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, yo de forma natural puedo tener mecanismos para de pronto comunicarme y transferir información entre, digamos, hablemos entre personas, ¿cierto? Entonces, digamos que yo puedo hablar con usted. Si estuviéramos en persona, estaríamos hablando en este caso expresándonos ideas, usted me está hablando a mí, yo le estoy hablando a usted, pero usted me está escuchando porque yo estoy produciendo vibraciones con mis cuerdas vocales que usted las entiende y en ese momento usted las decodifica con un transductor que se llama oído, que eso lo lleva a nivel de impulsos eléctricos a su cerebro y le dice, este man me está diciendo estas cosas. Pero en ese momento tenemos es una charla en la cual pírricamente hay expresado un circuito de comunicaciones, porque no hay específico. Nosotros tenemos un sistema, porque el sistema está compuesto de un lenguaje, está compuesto de interfaces, está compuesto de puertos de entrada, puertos de salida. A ver, ¿cuáles son las interfaces? Los oídos. Puertos de salida, la boca, los dispositivos que producen las ondas vibratorias, las cuerdas vocales, y así sucesivamente. Entonces, si nos ponemos a caracterizar el sistema de comunicación, existe en ese contexto. Pero en este instante, con yo y todos ustedes tenemos es un sistema de telecomunicaciones. Estamos haciendo lo mismo, pero soportándonos en conceptos mediados por tecnologías de la información. Me hago entender y encuentran ya la diferencia un poco más especificada. Sí, señor. Entonces, esa es la idea. Lo que pasa es que cuando yo tengo telecomunicaciones, porque estoy trasladando la información, posiblemente, en este caso, mediante la adaptación de la misma información a procesos para poder que ella viaje a través de grandes distancias, como por ejemplo puede pasar en este caso. ¿Quedó claro? Bueno, yo me imagino que sí. Sí, señor, sí. Bueno, entonces hablemos ahorita de lo que son las aplicaciones de las telecomunicaciones. Ah, bueno, lo que pasa es que si usted me va a decir qué ejemplos existen de aplicaciones de telecomunicaciones, el primero y el más, digamos que el más socialmente nocivo que tenemos ahora se llama telefonía celular. Porque eso es nocivo para las personas, porque realmente la telefonía celular aleja a la gente.
yo lo digo de esa manera, no la acerca. O sea, lo que pasa es que hoy en día el asunto es que a la telefonía celular se le ha olvidado la voz, el esquema de la voz. Prácticamente hoy en día todos son redes de datos dispersas por todo lado porque la gente lo único que quiere es, usando mecanismos de telecomunicaciones como satélites y antenas, en este caso, soportar un sistema de transferencia de datos. No es ni siquiera hoy en día un sistema de transferencia de voz. Hoy es más importante tener datos que tener circuitos de voz, como por ejemplo. Entonces, pues en telecomunicaciones tenemos muchas cosas que aclarar, entre otras cosas la propagación de ondas, en este caso, pues es uno de esos eventos que se vienen dando en las actuales, digamos que en las actuales determinaciones que se tienen por necesidad de enviar información de un lado a otro. La propagación de ondas se hace porque específicamente se han usado modelos tanto matemáticos o físicos para que lo que estamos produciendo como señales en un concepto de telecomunicaciones pueda desplazarse. ¿Y esto a dónde lleva? Esto lleva a un asunto fundamental, que ya cuando la información vale y es representada en algo, como en este caso puede estar pasando, pues ellos comienzan a considerar y a conformar lo que se denomina una red de información. Una red de información es donde en este caso existen puntos en los cuales se está produciendo precisamente esta misma. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que una cosa es de hablar del soporte del proceso de telecomunicaciones y otra cosa es hablar de la información que por estos soportes pasa de un lado a otro. Entonces, una cosa, no hay que confundir los términos, ¿no? Es que, es que esto suele suceder a veces cuando, por ejemplo, alguien se refiere a un proveedor de servicios de Internet a lo que es un proveedor de servicios de telecomunicaciones, que son las dos cosas muy diferentes. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos. Entonces, ahorita hablemos de la naturaleza de lo que es las señales. Entonces, cuando hablamos de naturaleza de las señales, pues uno tiene que hablar precisamente de lo que son los esquemas de dispositivos fuente o dispositivos emisores, en donde en este caso ellos pueden estar produciendo información tanto desde el punto de vista analógico como desde el punto de vista físico. Entonces, en este caso, todas supuestamente en ese sentido representan un concepto de energía electromagnética que ha sido manipulada, en este caso, para ser enviado de un lado a otro por un sistema electrónico de telecomunicaciones y de comunicaciones y de una vez de telecomunicaciones. Entonces, ¿esto desde cuándo ha pasado? Hace mucho tiempo. Nosotros ahorita podemos, aquí dar una línea de tiempo en 1999, pero es que ya estamos en 2021. De 1999 a hoy, ¿cuántos años han pasado? ¿22 años? 22 años. Y han sido muchas las cosas que han cambiado desde ese punto de vista. Fíjense que en esta estructura de línea de tiempo, uno puede mirar que el último hito está definido en la televisión digital. Y les voy a contar una cosa. 1999 enmarcó la presencia de la televisión digital. ¿Hace cuánto está la televisión digital en Colombia? Te escucho. Hace muy poco. Ese es el pequeño Hace problema. como 3 años apenas. 13, bueno, yo no creo que tenga 10 años, la verdad. No, tres años. La televisión, la televisión digital, Sí. bueno, a mí me gustaría conocer esa fecha, pero la televisión digital tiene, no, pues tampoco tiene tan poco tiempo, pero sí tiene un poquitico de más años, pero la diferencia entre 1999 y la aparición de la televisión digital en un país como Colombia fue casi de una década. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. O sea, es mucha la brecha que se ha dejado pasar. Ahora, digamos que, ¿cuál es o sea, ¿por qué hablo de esta brecha? Porque es que las comunicaciones, en la era de las comunicaciones, uno puede hablar de un efecto, como se menciona acá, que es el efecto tipo bola de nieve. Porque resulta que es que las comunicaciones están representadas todas en una estructura de cosas en las cuales hay detrás una industria, que obviamente, pues, esa industria parece que no tuviera, digamos que, saciedad en el hecho de comportarse
en este caso, como algo que defina finalmente, bueno, es que ya hemos terminado de evolucionar, ¿no? Resulta que la industria de las telecomunicaciones va de la mano de la evolución siempre de esto. Entonces, la cuestión es que la industria se ha encargado de considerar en ese momento cómo trasladar las actividades del ser humano a tecnología y las actividades de tipo social, y obviamente han considerado introducirle a esto un poco de más complejidad. Entonces, digamos que uno podría hablar de la lista de aplicaciones que se tienen en el uso de las comunicaciones, y uno puede decir que la lista no tiene fin en este caso. Bueno, ¿qué es lo que hablamos nosotros dentro del proceso de la comunicación? Pues dentro del proceso de la comunicación hablamos de la generación de señales, de voz, de imagen, de música. Mejor dicho, nosotros estaríamos hablando del concepto de lo que es la estructura de un evento multimedial. De hecho, la descripción de las señales mediante un conjunto de símbolos, en este caso, ¿sí? Precisamente describen lo que es el concepto de un mensaje dentro de una señal. Por ejemplo, hablar de símbolos eléctricos, símbolos auditivos, símbolos visuales. Eso es una de las cosas que también hay que tener claras acá. Ahora, si nosotros hablamos precisamente de lo que es el entender y el asociarle a esto un significado a estos dichos símbolos, de una forma, en este caso, pues obviamente lo que buscamos es que esto perviva y se mantenga hasta el punto de que una entidad par sea capaz de decodificarla y entender lo que se diga allí. O sea, de hecho, así como tiene que haber codificación, pues tiene que haber un concepto de decodificación. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que entra una señal de una manera, se codifica, entra al canal de comunicaciones o dentro del mismo sistema, sale al otro extremo, y obviamente pues la recreación de la señal en el mensaje original pues se trata de recuperar, recreándose en este caso. Probablemente uno de los principales problemas que nos encontramos acá es que ahí va a haber una degradación en la calidad de la señal. ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? De mi parte no, señor. Bueno, el hecho es que en este caso, ¿sí? Aquí tienen ustedes un esquema de un canal de comunicaciones con sus extremos determinados entre lo que es transmisor y receptor. Entonces, una de las cosas fundamentales que nosotros vamos a aprender acá es cómo manejar la banda base y enviarlo a otras frecuencias más altas. Y probablemente cómo se tenga que hacer el mismo proceso para recuperar la señal y traerla de nuevo, en ese caso, al contexto inicial. Entonces, eso sucede en un sistema de comunicaciones, perdón, desde el extremo origen al extremo destino. Desde el extremo en donde se inserta la señal o el esquema de información y por donde sale. Bueno, el hecho es que una de las cosas importantes que no se ha mencionado acá es que para conectar el transmisor y el receptor se necesita un medio de comunicación. Entonces, ese medio de comunicación tiene que tener la suficiencia tecnológica como para soportar este evento pues, mediante antenas, líneas de transmisión o digamos que en ese caso guías de onda, ¿sí? O fibras ópticas. ¿Qué va a pasar con esto? Pues obviamente ese canal de comunicación o de transmisión va a interconectar el transmisor y el receptor, pero le va a pasar un pequeño problema. ¿Cuál? Y es que él tiene que asociar el ruido y el ruido, la atenuación y el retardo que en este caso represente esto para el sistema. Entonces, ¿qué se tiene que hacer acá? Pues entender de que no se van a tratar con canales que probablemente tengan un comportamiento idealizado. ¿Está claro? Bueno. Pues aparte si no la entendí bien, ¿cómo si idealizado? No, otra vez. Lo que pasa, ¿por qué te digo que idealizado? Cuando uno se comienza a imaginar algo que cree que es perfecto, entonces no tiene nada de la vida real. Entonces, un sistema de comunicaciones es realmente no idealizado cuando se supone que el canal de transmisión asume que tiene presencia de problemas como el ruido, la atenuación y los retardos. O sea, un canal de comunicaciones un canal de comunicaciones idealizado, como estoy mencionándolo acá, no tiene en cuenta esto. Eso es un canal de comunicaciones idealizado, pero un canal de comunicaciones real tiene que tener en cuenta esto. ¿Está claro?
Sí, señor. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Aquí tienen ustedes los elementos que componen precisamente un canal de comunicaciones. Y fíjense qué es lo particular dentro del el recorrido desde la fuente hasta el destino. ¿Qué ven ustedes de particular? Que tanto en la fuente como el destino hay un traductor. Bueno, no hay problema, también. Pero hay algo más que de pronto hablaría mucho mejor de ustedes. ¿Qué sería? ¿La fuente o la interferencia? No. De hecho, ese es un canal de comunicaciones real. Resulta que todo se tiene que modelar matemáticamente. La fuente de información produce un mensaje de información que es obviamente una señal modelada matemáticamente. Cuando esto entra en un transductor, produce una señal que se modela en el dominio del tiempo. Miren todo. O sea, tenemos una función de interferencia, una función de ruido, una función de señal que sale del transmisor inicial, una señal que viene del transmisor inicial, del transductor inicial, una señal que va al receptor final, que finalmente pasa por un transductor que normalmente se tiene que filtrar para llegar a su destino como una función normal. Entonces, si de pronto se pueden ustedes revisar, esto es un concepto de modelamiento del proceso de comunicaciones extremo a extremo. Cuando encontramos transductores, normalmente encontramos que ellos lo que están haciendo es adaptando la señal a las condiciones de entrada o de salida del mismo circuito. ¿Qué es un transductor de entrada, por ejemplo? Un micrófono. ¿Qué puede ser un transductor de salida, por ejemplo? Una imagen, un despliegue, una pantalla, un parlante. Parlante. Un parlante, exactamente. Entonces, aquí comenzamos a revisar que la vida no es como tan simple y que la vida es real. Porque en la vida hay atenuación, distorsión, interferencia y ruido. Que realmente eso es lo que uno considera y cree que son los efectos que están presentes en el medio. ¿Y qué es lo que realmente lo hacen real? ¿Está claro? Entonces, con esto, uno puede definir varias cosas de los sistemas de comunicaciones. Está la atenuación, que es la reducción de la intensidad de la señal con la distancia. Normalmente en una atenuación no transforma una onda. Está la distorsión, que realmente es la alteración de la señal debido a la respuesta imperfecta del sistema ella misma. Está, por ejemplo, en este caso, la interferencia, que es la contaminación de las señales por cuenta de otras señales que son extrañas. Y está el ruido, que realmente el ruido es bastante complejo de estudiar. Y el ruido está compuesto por señales aleatorias e impredecibles. ¿De qué naturaleza es el ruido? Pues es de la naturaleza eléctrica y conscientemente uno puede decir que el ruido es originado de forma natural o dentro del mismo sistema. El asunto es que el ruido puede ser intrínseco o extrínseco al sistema. Pero el hecho es que la gente dice, no, pues quitemos el ruido. En la teoría no existen en estos momenticos métodos o mecanismos que de pronto desde la teoría nos digan en la parte práctica cómo quitar el ruido. Es imposible. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno.
Un compañero escribe en el chat, profe. En el chat. Sí, pregunta que si sepa atenuar el ruido. Pues de pronto minimizarlo. Es una forma de atenuarlo. Más adelante vamos a ver que nosotros le podemos dar más suficiencia a la presencia de las señales de información, en este caso, que a las mismas señales de ruido. De hecho, hablar de ruido es hablar como de hablar de cosas buenas, hablar de señales de información y hablar de ruido es hablar como de las señales buenas y señales malas. Entonces, en eso tiene que existir un balance. ¿Y el balance qué nos dice a nosotros? Pues de que los sistemas como tal, en este caso, perdón, pues funcionan con base a que podamos discriminar tanto ruido como señal. Más adelante vemos eso. Pero es una proporcionalidad que se debe mantener. De hecho, pues como para irlo mencionando de aquí en adelante, hay una relación que se llama relación señal a ruido. Proporción de señal por proporción de ruido. ¿Qué es más importante acá? Pues esta no, no tanto. De hecho, pues esto lo vamos a ver más adelante, repito. Hablemos ahorita de lo que son los elementos de un transmisor. Bueno, aquí tenemos un pírrico transmisor, pero que básicamente tiene muchas cosas importantes. El transmisor inicialmente parte de la base de considerarse compuesto, en este caso, ya, con un transductor de entrada, ¿cierto? Un sistema de procesamiento que le puede dar alguna manipulación a la señal para codificarla, por ejemplo, y un modulador que probablemente entregue de alguna manera trasladada la señal en frecuencia a un transductor que puede estar conectado por el medio. ¿A dónde? Hacia un canal de comunicaciones. Entonces ese canal de comunicaciones puede que esté asociando un receptor. Entonces las piezas que se ven entre el transmisor y el receptor tienen que ser complementarias. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un modulador, pues tengo que tener un demodulador. Si tengo un codificador, pues tengo que tener un decodificador. Y así sucesivamente, ¿no? Si yo tengo un transductor de entrada, pues también tengo que tener un transductor de entrada acá, un transductor que asocie, en este caso, el mecanismo del sistema al medio. ¿Preguntas? Ninguna. Bueno, pero entonces, ¿esto qué hace que le dé dinámica? Los modos de transmisión. Entonces, por ejemplo, aquí es donde comenzamos a hablar de lo que es el modo simplex, el modo half duplex, el modo full duplex, en este caso. El modo full duplex, pues fundamentalmente, es como el más completo. Y el modo half duplex es algo que de pronto se necesita, en este caso, sincronización entre origen y destino. Pero miren un pequeño problema, ¿no? Nosotros los seres humanos hablamos en modo half duplex, no full duplex. ¿Sí entienden todos? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe, sí. Porque primero habla uno, escucha y luego habla el otro. Exactamente. Entonces, fíjense que nosotros hoy en día no hemos podido manejar o gobernar la forma bajo la cual, por ejemplo, en este caso, las personas hoy en día pudieran hablar y entenderse simultáneamente. Eso no existe. Ahora, ¿qué se puede hacer para que supuestamente esos modos se puedan juntar o se puedan unir? Bueno, pues se pueden configurar de alguna manera. Hay diferentes formas de configurar las estructuras de comunicación, porque existen bastantes medios. De hecho, una de las consideraciones
que hoy por hoy ya vamos a entender para que esto pase es cómo hacemos nosotros para que una señal vaya a grandes distancias. Entonces, para que una señal vaya a grandes distancias, necesariamente tiene que sufrir un proceso de un procesamiento de la misma estructura de la señal para que en ese caso, con la información que podemos disponer sobre esto, pueda viajar. De hecho, para llegar a desarrollar esto se necesita un concepto que se llama modulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una modulación? Primero que todo hay que partir de un hecho, ¿no? Para poder modular, en este caso, o para poder entender qué es una modulación, se necesita en ese sentido entender un poquito de matemáticas de señales. Lo primero que tienen que entender es que hoy en día pues existen señales que producen información, pero señales que producen ruido y señales que no, obviamente no producen nada, pero ahí están, en este caso. Entonces, por ejemplo, deben de entender también que para poder considerar esta parte, las señales producen un comportamiento en el dominio de la frecuencia, sí, y a través de amplitudes. Quiere decir que yo puedo tener señales en el dominio de la frecuencia muy diferentes a otras. En este caso, puedo tener señales de bajas frecuencias y señales en altas frecuencias. Entonces, por lo general, cuando uno quiere hacer una modulación, busca una señal de alta frecuencia a la cual le quiere asociar una señal de baja frecuencia. ¿Sí me entendieron? Ahí yo me No. perdí, profe. ¿Estás perdido? Estoy perdido. ¿Cómo así que una de alta se le Otra asocia una de vez. baja? Bueno, entonces, mira lo que tenemos acá. Entonces, yo tengo acá una señal de baja frecuencia. Esto es una señal que tiene una amplitud determinada y este es el dominio de la frecuencia. Esto sí es lo que se denomina una señal de alta frecuencia, que se llama normalmente portadora. Una señal de información o mensaje se necesita trasladar hacia donde está la portadora. O sea, yo puedo hacer esto, pero ¿cómo se llama ese procedimiento? Pues ese procedimiento puede ser en este momento la suma de lo que es una señal de portadora más una señal de espectro. Pero pues obviamente esa suma tiene que ser muy especial. Por lo general, nosotros vamos a producir este efecto de adaptar mejor las señales al medio usando sistemas de portadora, cuando en ese caso usamos el concepto de la superposición de señales. Entonces, la sumatoria, que en este caso estamos obligando a tener, obviamente involucra que haya un traslado del dominio, en el dominio de la frecuencia de ciertas amplitudes y obviamente de ciertos parámetros de frecuencia. Entonces, en este caso, nosotros vamos a usar una señal de baja frecuencia para determinar el espectro del mensaje y una señal de alta frecuencia para determinar lo que es el concepto de la portadora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este instante? Decirle a esa señal que tenga una superposición matemática con la señal portadora, en este caso, para que en ese sentido produzca como efecto una señal más completa y más robusta que, pues, en la cual pueda viajar toda la información y pueda ir a grandes distancias. Entonces, la modulación específicamente puede darle un poco de robustez al manejo de las señales. ¿Está claro? Entonces, la portadora, que es la que estamos viendo acá, pues sencillamente sería como aquella cosa que permite sobre ella misma, en este caso, desplazar la onda de información a unas frecuencias más altas. Entonces, modular, ¿qué es? Trasladar en frecuencia. Pero eso tiene que ser a partir de la preexistencia de un concepto matemático del principio de la superposición de señales, además de que pues tiene que existir dispositivos que en este caso sean viables, para que sean en este caso los haga viables, ¿sí? Y obviamente pues son dispositivos de carácter no lineal. ¿Está claro? Entonces, uno puede hablar de modulaciones de onda continua o analógica, en ese caso, o de pulsos digitales o codificada. Entonces, ahí vamos a entender que lo que existe es un tren de pulsos. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, entonces, acá está, obviamente, alguna cosa bien importante sobre el concepto de la modulación. Pues acá mencionan que es un asunto como tal, que se define como un proceso es la forma de colocar un proceso de información, ¿sí? Sobre una portadora, en este caso.
¿Listo? Entonces, en este caso, pues una cosa es enviar la señal de un lado hacia el extremo receptor y ahí es cuando uno dice que la señal está modulada. Cuando la señal viene de regreso, o sea, hacia el punto de recepción, se dice que una señal está demodulada. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ustedes quieren hacer una pequeña pausa o seguimos? Para hacer una pequeña pausa de 15 minutos. Sí, profe, porfa, gracias. Sí, yo normalmente hago una pausa a la hora y media, porque tenemos 3 horas, ¿no? ¿Sí está Señor. claro? Bueno, entonces hagamos una pequeña pausa. Voy a detenerla, a pausarla. Entonces, continuando con lo que estamos haciendo, pues obviamente estamos hablando, en este caso, de lo que es el concepto de manipular una señal y hablar de modulación. Pues de hecho, pues partiendo de la fundamentación de lo que es una modulación, pues una modulación realmente es un evento primordial en la parte de lo que son las comunicaciones y las telecomunicaciones, para que lo miremos de esa manera. Porque es que finalmente nosotros no vamos a hablar de modulación y comunicaciones, sino telecomunicaciones. De considerar la modulación es un proceso de colocar información de una señal cualquiera, ¿sí?, que representa realmente datos, posiblemente, en una señal que básicamente, por lo general, en consistencia y comparativamente hablando de frecuencia, es más grande que la señal de información, que obviamente esa señal final, donde se va a colocar esto, se llama portadora. Entonces, cuando nosotros queremos fundamentalmente sacar la información inteligente de una señal de estas compuesta, pues tenemos que hacer un proceso de separación. A ese proceso de separación es lo que normalmente nosotros le definimos como nombre de modulación. Entonces, ya con esta situación dispuesta, en este caso, podemos considerar básicamente varias cosas fundamentales, ¿cierto? ¿Como cuáles? Pues desde ese punto de vista. Pues desde ese punto de vista ya podríamos decir nosotros por qué es que es necesario modular. Piensen ustedes en este instante por qué es necesario modular. Y les voy a decir la realidad. Todo depende en la vida de unos factores. Entonces hay una velocidad de una onda que está en función de su longitud de onda y de la frecuencia. Entonces, mire la cosa como parte del hecho fundamental de esto. Se supone, en este momento, en este caso, de que la señal de una onda se considera a veces con un carácter constante, ¿cierto? Entonces, yo quiero saber, por ejemplo, en este caso, de forma simple, de qué tamaño sería la longitud de onda de una estructura, de una señal que tenga una determinada frecuencia. Entonces, ¿qué pasa con base en esto? Entonces, yo voy a determinar esa situación. Entonces, yo de aquí voy a determinar cómo es la longitud de onda. La longitud de onda, obviamente, ¿de qué depende? Depende, es inversamente proporcional a la frecuencia, en este caso, y directamente proporcional a la velocidad de la onda. Pero ¿qué pasa cuando la señal en frecuencia es baja? Entonces la longitud de onda, ¿qué sucede? Sube. Aumenta. Y cuando la frecuencia, en este caso, es alta, la longitud de onda baja. Entonces, cuando estamos produciendo una cosa que se llama antena, convencionalmente esta relación que acabo de hacer aquí nos molesta bastante. Entonces, por eso es que se nos requiere, en este caso, modular, por la facilidad de radiación. Entre más baja la frecuencia, más grande es la antena. Y entre más alta la frecuencia, más pequeña es la antena. ¿Han entendido? Sí, profe. ¿Preguntas? Profe, una pregunta, y entre más grande la antena, más se puede disparcir el mensaje más lejos, mayor distancia.
No, pues no necesariamente. Entre más grande, o sea, todo va a depender de otra relación. De una cosa que se llama... Profe, perdón, puede volver a repetir, entre más grande la frecuencia, menor es la antena, ¿no? ¿O era al revés? Exacto. Mírela aquí. Exacto. Entonces, usted tiene que, esta es la velocidad de una onda, ¿cierto? Y obviamente, pues yo te estoy determinando la longitud de onda, mejor dicho, estoy tomando la longitud de onda, en este caso, como una relación entre la velocidad de la onda y la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es baja, la longitud de onda es alta. Y si la frecuencia es alta, la longitud de onda es baja. Entonces, ¿dónde me es más fácil a mí producir un elemento radiante, un elemento radiador? Cuando las longitudes de onda son pequeñas, porque las antenas son pequeñas. Entonces, ya lo que es considerar de que si es que viajan a más distancia o no, va a depender de unos parámetros fundamentales con los cuales uno interconstruya, en este caso a nivel de potencia y a nivel de elementos radiantes, la misma antena. O sea, lo que pasa es que, en este caso, por ejemplo, si nosotros determinamos y detallamos de esto que estamos viendo acá, nosotros podríamos pensar que la antena es todo. No, señor. Hay algunas porciones de esta torre que solamente son las que evidentemente sirven para que supuestamente se produzca telecomunicación. Probablemente una altura de estas, ¿para qué nos sirve a nosotros? Probablemente para entender de que tenemos una zona de cobertura. ¿Ya? A esta altura. Probablemente de que tenemos un sistema que tenga que ver con línea de vista. En este caso. Estas antenas de acá básicamente son antenas de recepción y normalmente estas son antenas de transmisión, aunque algunas antenas, dependiendo de la función del dispositivo, en este modelo se pueden constituir como antenas transmisoras. Pero por lo general, estas son antenas de radiodifusión. O sea, la capacidad que debe de haber instalada en ellas a nivel de potencia es muy grande. Normalmente estas antenas no están muy cerca de la población porque pueden presentar daños y efectos nocivos contra lo que es en ese caso los seres humanos. Para que lo tengan presente. ¿Preguntas? Y no quiero hablar más, ¿no? No me van a preguntar otras cosas. Profe, Señor, ya que hice eso, había como una controversia con eso de la antena 5G. eso es lo que no me quería que me metiera. Ah, Precisamente, ya. pero hablemos, pues. A ver, hable. No, pues eso de que la gente como que no estaba pues como muy de acuerdo porque se decía que esas antenas pues por ser tan potentes y estar instaladas así, por lo menos aquí en la esquina de mi casa hay uno. Entonces decían que eso pues podía Viejo, yo le voy a contar ocasionar algo. efectos. Potentes, ¿Qué? yo le voy a decir algo. Eso no es cierto. Ujú. Eso es ¿Cómo? mentira. No. Ah, ya. O Ajá. sea, tenés que ponerte mira, para nosotros hablar, nosotros como ingenieros electrónicos, nunca pongan en evidencia lo que se está afirmando. O sea, nosotros estamos aquí en una clase y estamos preguntando y es válido, porque es que aquí yo soy el que tengo que resolver los problemas de esa clase. Pero cuando estamos hablando de tecnologías, probablemente tenemos que referirnos a los conceptos que en este momento están determinándose por potencias en el uso de esas antenas. Y créeme que esas potencias están reguladas. ¿Cuál es el problema que está suscitándose con esto? Probablemente lo que nosotros no estamos considerando es el manejo de algunas bandas de frecuencia que en 5G sí se están tratando con respecto a otras tecnologías que no se estaban tratando. Lo que pasa es que ahorita tenemos mucho más poblado el espectro. Cuando yo hablo de espectro, estoy hablando de todo el barrido de frecuencias que en este caso tenemos nosotros para disponer en la parte de telecomunicaciones. Pero, ¿por qué no sigo el asunto? A ver, lo que pasa es que de pronto no hay una base fundamentada en llegar y decir, por ejemplo, de que el comportamiento hertziano que tenemos básicamente como seres humanos con respecto a ciertos eventos de telecomunicaciones, pues obviamente eso no tenga ninguna relación. Pero yo te voy a decir una cosa, pues obviamente las radiaciones, por más de que queramos o no, son haces de energía convencionalmente concentrados hasta ciertos puntos.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en telecomunicaciones con las antenas? Canalizar las potencias y hacer que esos haces de radiación se vayan hacia ciertos lugares. Por ejemplo, nosotros convencionalmente definimos en una antena un patrón de radiación, como puede pasar. Esos son patrones de radiación. Entonces, todo lo que esté aquí, en este caso cerca, digamos que sufre precisamente la disposición como tal de tener un efecto electromagnético que posiblemente a lo cual no se esté acostumbrado. Entonces, por ejemplo, hay gente muy susceptible. Lo que pasa es que todos los seres humanos tenemos unas características fisiológicas que pueden en ese caso ser consideradas afectadas por el hecho de que una radiación electromagnética las puede afectar. Por ejemplo, miren, no nos vayamos tan lejos. Una persona que trabaja en imágenes diagnósticas, tomando por ejemplo radiografías o TACs, o tomografías, pues esas personas se exponen constantemente a radiaciones electromagnéticas. Es más, el paciente mismo se expone. ¿Sí me entienden todos? Entonces, en ese sentido, pues llegar y decir que es que el 5G es malo porque es que la gente tiene controversia, hombre, yo creo que en ese sentido, ¿sabe qué nos hace falta a nosotros? A nosotros nos hace falta a todos nosotros cultura, como lo que nos pasó a nosotros con la llegada del internet. Nadie es tan culto para llegar y decir, es que yo sé manejar bien una cosa que se llama internet. Porque todo el mundo habla de internet y inmediatamente piensa en una red social. Internet no es eso. Y ustedes se van a dar cuenta en este curso de que internet es otra cosa. Internet es un concepto muy grande. Es una disposición de muchos recursos. Entonces, ¿qué es internet realmente? Un evento que puede estar al final de todas estas cosas. De asignación de frecuencias, de multicanalización, de ubicación de equipos, de reducción y ruido y interferencia en sistemas de señales, de la emisión a grandes distancias de señales. Porque es que posiblemente aquí estamos hablando de antenas, pero también hay radiaciones electromagnéticas sobre cables de telecomunicaciones, sobre líneas eléctricas. Desde todo punto de vista pasa eso. Entonces miren acá, ¿por qué no se puede transmitir la información directamente? Por ejemplo, piensen ustedes en una frecuencia de un canal de voz. Una frecuencia en un canal de voz más o menos está entre 300 Hz y 3.3 kHz. O sea, más o menos como de forma convencional, la gente admite que el ancho de banda de la voz, técnicamente hablando, tiene 4 kHz. Entonces, digamos que si de pronto todo el mundo se dispusiera a hacer transmisiones de ondas de voz directamente como ondas de radio, pues habría un problema de interferencia entre todas las señales. Entonces, eso es una de las limitaciones que básicamente involucran que tengan que, en ese caso, modularse las señales. Dice que también hay otra limitación que sería de mucha importancia, es que obviamente en ese caso, para poder transmitir esas antenas, con esas antenas, esas señales a las grandes distancias, pues tendríamos que tener antenas de cientos de kilómetros de altura. He ahí el detalle por el cual las frecuencias, las grandes frecuencias se necesitan aún más. O sea, si ustedes se ponen a revisar un poquito, las antenas de las celulares son pequeñitas. Es más, de hecho, hoy en día nadie me puede decir a mí, yo creo que ustedes no conocieron los celulares con antenas. Porque hoy en día todo el mundo tiene smartphones. De hecho, les voy a contar algo. Si tienen celulares tipo smartphones, no los dejen caer. ¿Por qué? Porque es que el chasis del celular es la antena del celular. Y cada vez que usted, por ejemplo, golpea una antena de estas, modifica su respuesta en frecuencia. Y la está maniatando. Entonces, después llega uno de ustedes y dicen, es que este celular no sirve, es que hay que comprar otro. Pues, ¿quién lo manda? ¿Para que lo deja caer? ¿O para que lo mojó? Bueno, tantas cosas que pueden pasar alrededor de lo que es un dispositivo de estos, entre lo cual la respuesta en frecuencia se puede modificar. Entonces piensen en eso, ¿no? En este caso, por lo general, las antenas que tenemos de manejo dentro de los dispositivos como estos son tipo fractal, ¿no? Para que van dándose cuenta. Bueno, aquí les muestro a ustedes para que se den cuenta lo que es un espectro de radiofrecuencia.
Es el espectro de radiofrecuencia que viene de las ondas ELF a las EHF. En este momentico podemos decir nosotros que el 5G está moviéndose entre ondas SHF y EHF. Eso es lo que supuestamente está pasando ahora. De hecho, pues nosotros tenemos ondas producidas y manejadas a 60 GHz. Bueno, son básicamente frecuencias que antes no se manejaban. Lo que pasa es que las frecuencias celulares actuales están manejándose en este caso entre la banda de VHF y UHF. Que podríamos decir nosotros que ahí está más o menos como todo ubicado. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta acá? Sí, profe, en cuestiones de calidad de imagen, ahora mismo hay una con extra frecuencia EHF. ¿Cómo así? ¿Imagen? Sí, No te entiendo la pregunta. hay algún dispositivo que llama EHF esta frecuencia. Espérate un momentito. Vos necesitas transmitir imágenes de mucha calidad. Pero, ¿cómo? ¿Analógicamente o digitalmente? Digital, profe. Bueno, pero entonces la calidad de la imagen va a tener obviamente otro manejo. Eso tiene que ver más con la forma en cómo se esté estructurando el flujo de información. Porque en la parte digital, pues ya tiene que ver mucho otra cosa. Ya tienen que ver, por ejemplo, en ese caso, las interfaces, la forma en cómo se muestrean y se cuantifican y se codifican los datos. Ese es el proceso de la digitalización y la forma en cómo esto se concibe en ese sentido. La resolución que se tiene para manejar extremo a extremo, en este caso, entre origen y destino, entre emisor y receptor. Además de lo que supuestamente se considere dentro de esto como un asunto fundamental asociado a qué clase de cosas. Por ejemplo, al hecho de que se tenga que manejar, por ejemplo, velocidades de transferencia de datos muy altas para hacer en ese sentido, por ejemplo, y mostrar en ese caso procesamientos lo suficientemente eficientes y mostrar calidad en tiempo real. Bueno, pero no sé, en ese sentido, o sea, lo que pasa es que ya el asunto de tener imágenes con definición de alta calidad depende de cómo se tenga en concepción la forma de coger esa señal y meterla al sistema. Entonces eso tiene que ver con la forma en cómo el dispositivo sea muestreado, cuantificado y codificado. O sea, sea digitalizado realmente. O sea, en este caso habría que revisar es el manejo de la resolución de esto, como lo que sucede en este caso actualmente con la parte de lo que es televisión, con la parte de lo que son gráficos, en ese sentido, y la construcción de estos. Tienen que recordar una cosa todos ustedes, ¿no? Que cuando estamos hablando de construcción de señales, que en ese caso implican gráficos, estas señales tienen un problema. ¿Cuál? Pues estas señales dependen en este caso de la estructura con la cual en ese sentido, pues digamos que se construyen. O sea, entiendan que si yo necesito mucha resolución, necesito mucho espacio para ubicar de pronto en ese caso la información que de esta se representa. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, en tamaño, tener una imagen de muy buena resolución a una imagen de una aceptable resolución, perdón. Entonces, también tengan en cuenta esa parte, ¿no? Y eso también involucra el peso como tal de la información cuando se traslada de un lado a otro. Son varias ecuaciones que hay que tener en cuenta. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, sigamos. Entonces, hablemos sobre el concepto de la modulación. Entonces, acá mencionan básicamente algunas cosas importantes en este caso. De hecho, están hablando fundamentalmente de pronto de determinar que las portadoras que se van a usar para modulación se seleccionan. Obviamente hay portadoras que son importantes para usarlas en el concepto de la transmisión para que se pueda transmitir en ese sentido una determinada frecuencia y obviamente especificar que no existan problemas de aliasing, problemas de sobremuestreo, mejor dicho, que no den
en este caso, un problema por la superposición de estas señales, produciendo una cosa que se llama interferencia. Entonces, es que la modulación realmente es la mezcla de una señal de alta frecuencia que se llama portadora con una señal de baja frecuencia que se llama señal de información. A esa mezcla de esas dos señales por conceptos de superposición es lo que se le denomina modulación. A los valores resultantes de esto es de los que nos tenemos que cuidar en este caso para evitar precisamente las interferencias. Precisamente. Entonces, esas frecuencias, como les repito, deben ser lo suficientemente altas para que sean manejables los tamaños de las antenas. O sea, en este caso, ¿qué quiere decir lo siguiente? Pues si ustedes tienen antenas muy grandes, quiere decir que están manejando bajas frecuencias. Si tienen antenas muy pequeñas, probablemente estemos hablando de muy alta frecuencia. Entonces, llevando en el contexto de esto, desde el punto de vista analógico, hay tres formas básicas de colocar información en una señal de alta frecuencia. O sea, una de ellas es variando su amplitud, que es lo que hoy en día se conoce como el sistema AM de amplitud modulada. Desde el punto de vista analógico, repito, variando su frecuencia, que es lo que hoy en día se reconoce como frecuencia modulada, y variando su fase, que es lo que se reconoce como fase modulada o modulación en fase. Eso es desde el punto de vista analógico, ¿no? En este caso, porque nosotros vamos a ver un concepto digital del asunto. Ahora, si miramos en ese sentido, pues nosotros partimos de una ecuación. Todo el mundo tiene que saber para qué es esta ecuación. Esta es la ecuación básica de una onda cualquiera, pero aquí hay un pequeño asunto. Nosotros consideramos que la onda tiene un valor instantáneo, una amplitud, una frecuencia angular en donde está asociada la frecuencia natural del sistema y una fase básicamente determinada, en este caso por el desplazamiento de esta misma en unas medidas que, por ejemplo, en este caso pueden ser radianes. Entonces, si yo considero de que lo variable es esto, o esto, o esto, tengo conceptos de modulación. Entonces, aquí tendría amplitud modulada, frecuencia modulada y fase modulada. ¿Quedó claro? Entonces, aquí es donde viene la aplicación de los señores. Aquí es donde viene la aplicación de esto. Entonces, yo tengo, por ejemplo, ya aplicado un concepto más extenso en esto. Por ejemplo, si yo utilizo una señal modulante analógica o digital. De hecho, por ejemplo, en el concepto analógico, cuando yo modifico la amplitud, tengo AM. Cuando yo modifico la frecuencia, tengo FM. Cuando yo modifico, en este caso, la fase, tengo PM. Y desde el punto de vista digital, entonces cuando yo modifico la amplitud, tengo una cosa que se llama conmutación por cambios de amplitud, o ASK. Tengo, si cambio la frecuencia, conmutaciones por cambios de frecuencia, que se llama FSK. Y obviamente, pues si yo tengo cambios por conmutaciones en la fase, pues tengo PSK. De la combinación del ASK y el PSK en el ámbito digital, obtengo una cosa que se llama QAM, o modulación por amplitud en cuadratura. O sea, básicamente, desde el punto de vista natural, en el ámbito digital y analógico, tengo tres modulaciones base por cada cosa. FM, AM y PM en analógico, ASK, PSK y FSK en digital, y una compuesta que se llama QAM. ¿Quedó claro? Bueno, espero que sí. Esta QAM es solo para digital. Sí, señor. O sea, pues yo no he visto QAM analógico, ¿no? Pues busquémoslo. Si usted tiene algún paper o alguna cosa que de pronto hable del tema, le agradezco que me lo traiga. Y que lo pongamos aquí en tela de juicio y lo discutamos. Pero pues que yo haya visto en ese momento que haya un QAM analógico con manejo de señales analógicas, pues no. Quisiera que alguien me lo mostrara. Así de sencillo. Pues puede ser que haya un contexto por ahí de pronto muy tangencial de alguna cosa de estas, pero lo que pasa es que modulaciones digitales realmente son estas, modulaciones analógicas son estas. Pero si tiene algún paper de alguien, pues que haya sido de efecto práctico, traigan. ¿Listo?
Bueno, Profe, y en la ¿preguntas? digital solamente se puede hacer la integración entre la digital y la amplitud, digo, Bueno, póngame de cuidado, la, a ver, póngame cuidado. Esto que está aquí es el mundo digital y esto que está aquí es el mundo analógico. Yo de aquí para acá puedo pasar y de aquí hacia allá también. El problema es las interfaces, mi viejo. O sea, ¿cómo hago yo para pasar desde el mundo analógico al digital? Pues yo tengo que coger la señal analógica y digitalizarla. Pero yo desde el mundo de vista, desde el punto de vista digital, en el mundo digital puedo traer señales digitales que pueden venir al mundo continuo, porque este es el mundo continuo, pero a mí ¿qué me toca hacer? Recuperar la señal. ¿A través de qué clase de cosas? Pues a través de filtros, LPFs. Ustedes ya me imagino que saben de eso, ¿no? En este caso. Yo puedo usar sistemas de filtrado para recuperar señales, sintonizadores, demoduladores, pero lo que pasa es que aquí estamos hablando de paquetes de datos. Aquí estamos hablando de un paquete de datos, mientras que acá estamos hablando específicamente de una señal. ¿Ya? Ojo, ¿no? Que son dos cosas. Aquí hay info, pura info. O sea, aquí la información está estructurada, tiene protocolos, todo este tipo de cosas, y esto va a representar información. Pero yo para pasar de aquí a allá, pues tengo que hacer un proceso. Aquí tiene que haber algo que me permita a mí pasar de aquí a acá, pues obvio. Entonces, vuelvo y repito, yo bueno, ¿qué tengo que hacer para pasar desde el mundo digital al analógico? Pues yo tengo que coger una señal y tomarla, decodificarla, primero que todo, filtrarla, recuperarla y luego reconstruirla para que ella se vuelva esto otra vez y me represente algo del mundo continuo. Pero hoy en día prácticamente, para que ustedes entiendan las cosas, está más el negocio cimentado a pasar de acá hacia acá. O sea, prácticamente yo tengo que volver todo más digital que analógico. De hecho, las empresas de digitalización de cosas ya existen. Y de hecho es una directiva de emprendimiento que tienen muchas personas actualmente. Porque todo tiende a volverse datos, 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 datos. ¿Sí me entienden todos? ¿Preguntas? señor. No, señor. Bueno, entonces sí, continuemos. Entonces ahorita, pues obviamente hablemos de otra cosita, de la mezcla de señales. Y hablemos específicamente de lo que es en ese sentido, en este caso, de lo que es la idea fundamental de la mezcla de señales. Entonces, en este punto, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de obtener una señal cuya frecuencia sea la suma o la diferencia de la frecuencia de las otras dos. Entonces, ¿cómo se mezcla una señal? Estamos hablando ahorita puntualmente de hacer una mezcla de señales. O sea, ¿cómo hago yo para modular? Entonces, estamos considerando, en este caso, de que tiene que haber una cosa que llame mezclador. Entonces, a ese mezclador, nosotros le vamos a traer una señal en frecuencia F1 y una señal en frecuencia F2. ¿Cuál es la relación entre ellas? Bueno, asumamos que una de ellas es de mucho más alta frecuencia que la otra, o digamos que son diferentes en este caso. Entonces, ¿qué me puede producir el mezclador? Entonces, una señal de frecuencias que puede ser tanto suma como resta. Es que de hecho, cuando yo mezclo señales, acuérdense que estamos hablando de un concepto que primero que todo se trabaja en el dominio del tiempo y luego vamos al dominio de la frecuencia. Eso tiene un nombre, ¿no? En este caso. Y estamos hablando del concepto de la transformada de Fourier. O sea, básicamente yo puedo hacer traslaciones del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Cuando yo mezclo un par de señales en el dominio del tiempo, yo produzco en el dominio de la frecuencia un concepto de frecuencias que me pueden resultar en la semisuma o en la semirresta, en este caso entre ellas. Entonces, en este caso, o me produce la frecuencia suma o me produce la frecuencia diferencia. O sea, la diferencia entre quiénes, entre las dos señales que yo estoy mezclando. Entonces, en ese caso, pues obviamente es muy complejo reproducir o la suma o la resta. Es más difícil. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, pues obviamente el mezclador constantemente va a estar generando suma y resta, en este caso. Entonces, asumamos que, por ejemplo, en este momento estamos definiendo nosotros
precisamente entre F2 y F1 con esos valores de frecuencia. Es un ejemplo trivial, lo que nos puede pasar como resultante. Entonces yo puedo tener un piloto de frecuencias a partir de 3 MHz y de 5 MHz que me da una frecuencia de 2 MHz. Y un piloto de frecuencias entre 3 MHz y 5 MHz que me produce un piloto de 8 MHz. O sea, los resultantes aquí son ¿cuáles pilotos de frecuencia? El de 2 MHz y el de 8 MHz. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Pues eso está representando específicamente unos valores. Fíjense que aquí se están representando la señal 1 y la señal 2, en ese caso, en donde ustedes pueden apreciar que una señal tiene más pulsaciones que la otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a producir en ese caso? Como señal suma, pues más o menos un espectro como de esta clase. Y obviamente, déjenme decirle, eso no sirve para nada en este instante. Entonces, en este caso, pues nosotros ¿qué estamos buscando? Que podamos obtener estos resultados, básicamente que es lo que estamos mostrando acá, pues con un interés mucho más particular. Ahora, el asunto es que estamos partiendo del hecho de tener que hacer aquí un poco de matemáticas. Aquí se pueden aplicar, como se menciona, un poquito de trigonometría. Por ejemplo, aquí está usándose esto se llama una identidad trigonométrica en donde, por ejemplo, se tiene el coseno de A más B y el coseno de A menos B. ¿Y qué es lo que esto produce? Entonces, aplicado a esto, básicamente, nosotros vamos a producir unas ecuaciones que las podemos usar dentro de esta situación, porque es que resulta que estas identidades trigonométricas nos ayudan a resolver el problema. ¿Por qué nos van a ayudar a resolver el problema? Porque fíjense que me van a ayudar a particularizar en algunas cosas. Por ejemplo, aquí yo tengo el coseno de omega 1 por el coseno de omega 2. Esto es un mezclador. Entonces él me produce a la salida, en este caso, miren que es un producto de cosenos de frecuencias diferentes, pero él me produce a la salida la señal suma y la señal resta. En este caso, esto es ¿sí lo están viendo? Entonces, multiplicar un par de señales puede ayudarnos a obtener nosotros su producto, o su suma o su resta. En este caso, pues entonces esto va a presentar posiblemente algunos desfases. Ahora, ¿qué pasa si las señales que se mezclan no están en fase? Entonces, probablemente en este caso suceda algo como esto. ¿Qué va a pasar acá? Pues procedimentalmente se va a dar básicamente lo mismo. Va a existir, desde ese punto de vista, una componente de frecuencia suma y una componente de frecuencia resta. Entonces, el desfase, ¿qué hace? Pues un desfase solo provoca desfases, pero componentes de frecuencia nuevas, no. Entonces, conclusión muy fuerte. Cuando estamos mezclando señales, se producen en ese sentido, en un mezclador, como resultados, una suma de frecuencias o una resta entre ellas. Si introducimos desfases entre las frecuencias a tratar, pues vamos a provocar solo más desfases, pero nuevas componentes en frecuencia, no. ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo, entonces aquí continuamos con este asunto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros usamos un multiplicador analógico clásico, no adecuado para alta frecuencia? En este caso, entonces, digamos que esa situación nos va a llevar a encontrar un concepto de respuestas cuadráticas. Entonces, agárrense duro, porque resulta que las respuestas cuadráticas tienen que ver con el hecho de que manejemos de forma adecuada precisamente la mezcla de esas señales. Y esto es un concepto de respuesta cuadrática. Entonces, ¿cómo viene a esto? Para poder hacer esto, específicamente se necesita un dispositivo que lo haga. Entonces, en ese sentido, nosotros manipulamos matemática y algebraicamente esta ecuación y vamos a contener en este caso de que digamos que la descomposición de esta señal acá nos va a resultar en esta. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Pues fíjense, tenemos aquí, bueno, productos cuadráticos de la misma señal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues aplicar un poquito de estas cosas y revisar a ver qué es lo que nos va a resultar. Entonces, usando un multiplicador analógico clásico, miren lo que pasa. Como que seguimos, el asunto es extendiéndolo más, porque esto es un producto de componentes continuas, de corriente continua. Esta es una componente de un armónico que es 2 veces la frecuencia 1.
Este es otro armónico que es 2 veces la frecuencia 2. Y aquí tenemos la frecuencia 1 más la frecuencia 2 y la frecuencia 1 menos la frecuencia 2. Entonces, aquí lo que hicimos fue agrandar el problema. ¿Por qué? Porque es que aparte de que obtuvimos las componentes fundamentales de resultados, pues nos dieron armónicos de las frecuencias iniciales, cosa que es indeseada. ¿Quedó claro? O sea, esto no se debe hacer. ¿Por qué les digo que esto no se debe hacer? Porque es que en la electrónica y en las telecomunicaciones esto posiblemente pase. ¿Por qué? Porque esto nos está pasando. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo análisis sobre las señales en osciloscopios, posiblemente esto nos esté dando. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está pasando acá? Pues probablemente estamos usando dispositivos que en ese caso sean multiplicadores clásicos. Entonces los multiplicadores clásicos, ¿para qué son? Para nada. Entonces, multiplicar dos señales, en este caso, entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Pues acá dice que vamos a usar un dispositivo de respuesta proporcional más cuadrático. Vamos a ver qué pasa. Entonces resulta que aquí lo hicieron un poco más largo. Prácticamente hicieron un dispositivo que tuviera una forma, en este caso, en una ecuación cuadrática, en donde hay dos términos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los elementos y vuelve y juega. Entonces comienza a abrirse otra vez la ecuación y fíjense en lo que queda. Componentes de continua, frecuencias fundamentales, en este caso, componentes de frecuencias fundamentales armónicas, que no son innecesarias, y la suma y la resta. O sea, ¿yo para qué? O sea, ¿por qué les digo esto? Porque en el sentido práctico, pues obviamente esto me puede a mí ayudar con una referencia de la componente de continua, pero si yo lo que necesito son los resultados, ¿yo para qué necesito gasto de potencia en la componente de frecuencia 1, en la F2, en la 2F1 y en la 2F2? Pues yo no lo necesito, yo necesito es aquí y aquí. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que el sistema sea más eficiente en el consumo de potencias. ¿Cómo les parece? Desde el modelo matemático esa parte se puede ver. Entonces, si miramos, pues obviamente eso está sobrando. No lo necesitamos. Entonces, mirándolo así rapidito, matemáticas sencillas. Entonces, digamos que ya consideremos dispositivos de respuesta no lineal. Ojo con esta parte, no lineal, no cuadráticos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pues vamos a usar un dispositivo que tenga más o menos como este tipo de respuesta, en este caso, y vamos a analizar cada término, lo que resulta de allí. Entonces, comenzamos a revisar uno por uno y revisamos y comenzamos a encontrar todos estos productos. El coseno cúbico de omega 1, el coseno cúbico de omega 2, el coseno cuadrático de omega 1t por el coseno de omega 2t. Bueno, aquí vamos a encontrar muchos más términos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esto? Pues es que estamos extendiendo más el problema. Indeseado, todo lo que usted quiera. Productos, como dicen por ahí, a la lata, que no sirven para nada. Pero sí tenemos componentes deseadas. Pero entonces es innecesario todo lo que nos está resultando. Entonces, ¿a dónde también está especificado el problema que potencialmente se está generando? Pues que necesariamente para poder eliminar, ahorita me preguntaban a mí que cómo hacía para eliminar el ruido. Pues obvio, le va a tocar construir filtros que eliminen todo esto. Porque para mí esto es ruido. Yo lo único que necesito es esto. Entonces, ¿qué necesito? Filtros pasabanda que solamente me dejen pasar las frecuencias 1 más la frecuencia 2. O la frecuencia 1 más la frecuencia 2. Porque las demás para mí, déjenme decírselo en estos términos muy coloquiales, son basura. No sirven, no las necesito. ¿Quedó claro? Esto es ruido. Entonces, para mí es importante esto. ¿Quedó claro para todos? Bueno, yo me imagino que sí, el silencio elocuente. Entonces, miremos por acá un pequeño ejemplito. Aquí tenemos un dispositivo cuadrático con estos valores. Tenemos que B sub 0 es igual a 0, B sub 1 es igual a B sub 2 y la constante K vale 0.5. Entonces aquí tenemos un piloto de frecuencia ubicado en el dominio de la frecuencia. Aquí vamos a tener el otro piloto de frecuencia. Se nota, miren muy bien, que el piloto de frecuencia B sub 2 tiene más alta frecuencia, ¿no? Entonces, entiendan una cosa, no por el hecho de que es que el izquierdo es el izquierdo y el derecho es el derecho. En la base de referencia de los ejes, cuando las frecuencias se colocan una al lado de la otra, implican que una es mayor que la otra. En este caso, para que tengan muy claro todos ustedes, F2 es mayor que F1. ¿Entienden lo que estoy diciendo?
No, por esa parte no. No, profe. A ver, te explico. A ver, te explico. Digamos que por aquí está el... a ver, poneme cuidado. Estamos en el dominio de la frecuencia, ¿no? Me imaginé. Este es el 0 y por acá está el infinito. Entonces, este valor de frecuencia es menor que este. ¿Sí entienden por qué? Esta pulsación es más rápida, esta pulsación es más lenta. ¿Entendieron o no? Sí, profe. Sí, Eso, profe. eso es lo que... Pero Señor. sabemos que la frecuencia a veces es más alta por el gráfico, no por la... No, y te voy a decir una cosa, gráficamente veo que esta se repite más que esta. Entonces, esta frecuencia es más alta, esta frecuencia es más baja. Entonces, por eso la frecuencia más alta está a la derecha y la frecuencia más baja está a la izquierda. O sea, para acá es menos, para acá es más. ¿Me entendieron? Sí, ya. Listo. Bueno, entonces sigamos. Entonces, eso está claro. Entonces, aquí tenemos básicamente lo que nos está pasando con el que estábamos usando al comienzo, que era ese mezclador ideal. Y obviamente, pues un dispositivo cuadrático, ¿cierto? Miren lo que está pasando. Prácticamente nosotros, entre el ideal y el dispositivo cuadrático, estamos obteniendo prácticamente el mismo nivel de respuesta, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cuál es el asunto fundamental? De hecho, básicamente son las cosas que asociado a esto pueden seguir saliendo. Para nosotros es un problema tener pilotos de frecuencia espurios. A ver, esto que sucede a nivel de los elementos de esto, voy a señalarlo acá. Esto que está aquí, para mí son armónicos y son indeseados. A mí que me gustaría solamente tener esta o esta, pero ni esta ni esta. ¿Sí está claro? Entonces, obviamente, en este caso, entre estos dos, ¿cuál es más difícil filtrar? Es más difícil filtrar este que este. ¿Sí está claro? Porque es que tiene más componentes. Entonces, lo que tiene que buscar todo el mundo es un concepto que se llama sentido práctico. Entonces, miremos acá el proporcional más el cuadrático. Estamos analizando todas las posibilidades. Entonces, fíjense que vuelve y juega. Tenemos el piloto de frecuencia 1, el piloto de frecuencia 2, ya se sabe porque está a la derecha. Y aquí están las respuestas. Pero revisemos qué pasa con las frecuencias resultantes. Entonces, aquí está el primer piloto, y aquí están las pilotos resultantes, y aquí están las pequeñitas. O sea, tenemos más componentes. O sea, esto lo hemos estado sacando ¿de dónde? ¿De dónde salió este? Presten atención. Esto, análisis, salió de aquí. De aquí. ¿Sí lo están viendo? Este es el análisis que corresponde a eso. O sea, el ejemplo corresponde a eso, ¿no? En este caso. Para que lo tengan presente. ¿Ya? Porque estamos usando un componente proporcional más uno cuadrático. Entonces, más difícil filtrar para aislar una única frecuencia. Entonces, el asunto es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En un diseño de un modulador tenemos que considerar que el mezclador que estemos usando genere el mínimo número posible de componentes en la mezcla. O sea, para facilitar qué clase de cosas de filtrado, pues obviamente en ese caso el filtrado es necesario porque nosotros tenemos que darle énfasis a las señales de, digámoslo así, como de importancia para nosotros, en este caso. Miremos aquí este ejemplito. Aquí tenemos, por ejemplo, una señal de entrada a este mezclador y una señal de entrada 1, perdón, y una señal de entrada 2. Entonces, los mezcladores ideales, ¿qué tienen que hacer? Producirme a mí tanto la frecuencia suma como la frecuencia resta. Fíjense que aquí tenemos en el mezclador no solamente una sola frecuencia, tengo dos frecuencias. Por ejemplo, aquí está entrando una frecuencia F sub 1A y una F sub 1B. Aquí está entrando una F sub 2. ¿Cuáles son las componentes, digamos que necesarias y de importancia acá? Pues son esta y esta. Porque es esta con respecto a esta. Y es esta con respecto a esta. Porque aquí hay un producto, o sea, porque es que nosotros en la electrónica y en las telecomunicaciones nosotros no hacemos esto para una sola frecuencia. ¿Cuántos canales de frecuencia producimos? Múltiples canales de frecuencia. Entonces, un mezclador cuadrático va a ser lo mismo, pero el problema del mezclador cuadrático, ¿cuál es? Que nos produce pilotos espurios. Entonces, esto para nosotros no es importante. Entonces, para que se vayan dando cuenta, en este caso,
nosotros vamos a tener que plegarnos a un concepto de un mezclador que sí es idóneo para este tipo de cosas, ya en este caso, para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué tipo de mezclador es el que tiene que usarse allí? Es un mezclador no lineal. Les voy a contar con qué se hace esto, con una simple cosa. Normalmente, fíjense, cuando ya paramos con todo este tipo de situaciones, lo que hacemos nosotros es usar es esto. Ya. ¿Un seguidor? ¿Qué? Esto se llama diodo. Un diodo. Un diodo, un simple diodo. ¿Por qué es importante el diodo? Los que pronto estuvieron o los que analizaron en materiales y dispositivos semiconductores, la respuesta del diodo, ¿cómo es? Una respuesta no lineal. Eso es todo lo que tiene que pensar todo el mundo. ¿Está claro? Un simple diodo. Para que sepan, ¿no? De una vez. Entonces, ¿para qué se complican tanto? O sea, realmente los dispositivos tienen que plegarse como conclusión a esto en el principio de la superposición y usar para mezclar una señal con otra dispositivos con respuesta no lineal. Más no cuadrático ni nada de esas cosas, no lineal. Entonces, lo mejor que se puede hacer es usar, por ejemplo, en estos momentos, dispositivos semiconductores. Un diodo sirve para eso. Amplificadores operacionales, bueno, de pronto también, ¿no? Pero lo que pasa es que pues esa cosa hay que mirarlo de otra manera. Pero sí se puede. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Bueno, entonces ahorita, pasando a otro tema, vamos a hablar de factores que influyen en las comunicaciones electrónicas. Porque pues obviamente hay que entrar en unos detalles necesarios con los cuales, por ejemplo, nosotros afectamos las comunicaciones electrónicas. Entre otras cosas, eso está dispuesto en el libro que estoy escribiendo para ustedes, que se habla mucho de lo que es el decibel, el concepto del ruido, y normalmente vamos a hablar del ancho de banda, para que el que salga de aquí pueda ir a salir a la calle y decir, yo sé que es ancho de banda. En este caso, entonces, de momento, pues obviamente hablemos de que en ese tipo de cosas, pues tenemos que determinarlas. Hay muchas consideraciones asociadas a las comunicaciones, como limitaciones, para limitar, o sea, las limitaciones tecnológicas siempre han existido, pero por lo general, las limitaciones físicas tienen que ver a veces con la distancia y el concepto del ancho de banda permitido para manejar por un medio una señal que se necesite, además de lo que inherentemente siempre está presente, que es el ruido, en este caso. Entonces, todo este tipo de cosas determinan lo que desde un punto de vista se va a reconocer para los sistemas de telecomunicaciones, en este caso como una característica muy importante que se llama capacidad del sistema. Convencionalmente existieron personas que se encargaron de hablar de esto, por ejemplo, el señor Hartley, el señor Shannon, en su buen tiempo, para considerar, obviamente, cómo era que había que tratar esto. Y hay unas conclusiones muy fuertes, que por ejemplo, uno puede hablar de que la capacidad de un sistema está en función de su ancho de banda y logarítmicamente hablando de un factor de su relación, de su factor que existe entre la relación señal y ruido. Obviamente, en este caso, ¿no? Hay unas cosas particulares que aplicar. Entonces, miremos una cosita importante. Para nosotros estamos hablando de transmitir señales a grandes distancias usando elementos radiantes. Pero también se nos olvida que, o no hemos mencionado, que también hay otros medios. O sea, hablemos de una cosa bien importante. Están los medios, miremoslo de esta manera, están los medios tangibles y los medios intangibles, los medios de comunicaciones. Medio intangible es todo aquello que usted no puede tocar. Entonces hablemos de los medios inalámbricos, ¿cierto? Y están los medios tangibles, que son los medios alámbricos, o sea, todo lo que son metales, guías de onda, las guías de onda como la fibra óptica, pues que no hay sino eso. Y están los metálicos, que están todos los cables, que están todas las cosas dispuestas con el elemento de cobre o mezclas de aluminio con otros metales. Entonces, convencionalmente hablando, pues nosotros podemos decir que el ancho de banda, que es la característica que hoy en día todo el mundo tiene que vencer y consumir como recurso, porque es que una de las cosas más preciadas que existen hoy en día en las telecomunicaciones son el ancho de banda. Ese es el, mejor dicho, ese es el recurso a consumir. Es como el agua que existe potable en el mundo. ¿Me entienden ustedes? Porque si yo acabo el agua potable, puede haber que haya mucho mar, pero si agua potable no hay, pues nos morimos de sed.
ahí básicamente como para que extrapolen las condiciones de lo que estoy diciendo yo con la parte de las telecomunicaciones. Entiendan eso. Entonces, el ancho de banda se extrae de acuerdo a la capacidad de los diferentes tipos de medios. De hecho, podríamos decir nosotros que pues existe una disposición de espacio para ubicar señales desde ciertos tipos de materiales a otros, o desde ciertos tipos de formas de usar una señal en un medio u otro. Porque, por ejemplo, pues obviamente existen frecuencias desde las cuales uno trabaja desde muy bajas frecuencias a muy altas frecuencias. Pero recuerden una cosa bien importante. ¿Han visto los ejes que se enmarcan en este gráfico? Miren que este eje es frecuencia, ¿no? Y este eje que marca distancias, longitud de onda. Entonces, en la medida que la longitud de onda baja, la frecuencia sube. Y en la medida en que la longitud de onda sube, la frecuencia baja. ¿Entendieron? Acabé de afirmarlo hace rato también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea como tal es que los medios aguantan ciertas, por su interconstrucción y por su modelo físico, ciertas frecuencias, o son aptos para manejar ciertas frecuencias. Por ejemplo, la fibra óptica es apta para manejar frecuencias muy altas. En este caso, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos hablar de ondas milimétricas, habiendo tenido, por ejemplo, en ese caso, una alta capacidad de transmisión en frecuencias desde los 1 GHz a 100 GHz. Ojo con esto, porque es que cuando estamos hablando de ancho de banda, nosotros no estamos hablando de eso que la gente dice que es por donde yo transmito. No. Aquí estamos hablando de ancho de banda, de la relación de frecuencias entre las cuales un sistema puede colocar una señal y resonar al mismo tiempo. Entonces ese concepto lo tienen que tener ustedes muy claro. Ese concepto lo pueden leer de mi libro o lo pueden leer del libro de Wayne Thomasy, de cualquiera de los dos. Entonces, para que se van dando cuenta específicamente, entonces yo tengo un espacio para colocar señales. Eso se llama capacidad y eso permite que yo tenga una capacidad de información. ¿Por qué lo puedo decir? Porque es que resulta y acontece que el ancho de banda es directamente, o mejor dicho, la capacidad de un sistema es directamente proporcional al ancho de banda en el dominio de la frecuencia. Entonces, si la frecuencia es muy alta, la capacidad de transmisión es muy alta. Si la frecuencia es baja, la capacidad de transmisión es baja. ¿Entendieron? Sí, profe. Espero que sí, ¿no? Bueno. Entonces, sigamos. Entonces, aquí teniendo en cuenta todo esto, pues nosotros vamos a conllevar todo este tipo de cosas y aplicarlas en un sistema de comunicaciones. Entonces, el sistema de comunicaciones indica que básicamente teniendo un diagrama en bloques de una estación A contra una estación B, pues obviamente esto tiene la forma de tener que involucrar una componente bien importante para medir la capacidad de transmisión, que es el ruido. Entonces nosotros vamos a considerar algunas cosas bien específicas. Entonces, de acuerdo a esas limitaciones, fundamentalmente, que tenemos en las comunicaciones para definir la capacidad de transmisión, pues vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver el límite de Shannon. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de teoría de la información, hay un teorema que se llama el teorema de Shannon-Hartley, en este caso, que obviamente es un teorema, mire, esto no es nuevo, esto tiene muchos años, esto es de los años 50, en este caso por ahí hay un paper escrito por ellos, espero que lo lean, le peguen una ojeadita, es que eso es historia. Obviamente, pues esto es un teorema que se aplica cuando se están manejando canales con codificación y obviamente teniendo en cuenta un componente muy importante en los canales de comunicación, que es el ruido. Entonces, el canal de comunicación normalmente, pues anteriormente era analógico, hoy se considera digital, pero obviamente lo que importa es que consideremos que ese ruido que está presente esté considerado en el nivel de respuesta que queremos medir. ¿Ya? Entonces,
¿Ese teorema para qué se usa? El teorema lo estamos usando actualmente para medir la capacidad de un canal, que obviamente, ¿cómo se trabaja? Pues se mide o se determina por la franja superior que se establece, en este caso, para considerar qué tanta cantidad de datos máxima puede transmitir sin errores. ¿Ya? Entonces, estos, obviamente, ¿qué buscamos nosotros? Transferir elementos de información en un enlace de comunicaciones, en este caso, que tenga un ancho de banda específico y obviamente que tenga en cuenta la presencia interferente del ruido. Entonces, ¿cómo se mide? Si lo estamos hablando de esta manera actualmente, ¿cómo se mide o se determina la capacidad de transmisión? La capacidad de transmisión se mide en bits por segundo. En este caso, ¿qué indica esa capacidad de transmisión? Pues va a decir que es el caudal o el flujo de información que podemos estar transportando en ese canal, y es una medida que nos está indicando, como se menciona allí, la rapidez o velocidad con la que la información está siendo transmitida entre un punto u otro, usando un punto de referencia, en este caso, ya, para salir con la información determinándose en una interfaz. ¿Ya? Mejor dicho, a veces la gente dice, es el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo. Pero que ojalá esto que estoy diciéndoles a ustedes quede inmortalizado y jamás se les olvide. Porque es que la gente dice que ancho de banda es lo primero que se les ocurre. Ojo con esta parte. Entonces, en este caso, pues, si ustedes dicen otra cosa, yo no los conozco. De una vez les digo. Entonces, ese teorema, de una vez, ¿qué relaciona? Pues el teorema de Shannon-Hartley establece, como les repito, la forma de definir la capacidad máxima de transmisión de un canal de comunicaciones, pero considerando ruido. En ese caso, fíjense que él se determina cómo. Dice que es una ecuación donde hay unas componentes. Por ejemplo, esa letra C que está acá, relacionada, es la capacidad de transmisión. En este caso, este W que está determinado aquí es el ancho de banda. Esto que tenemos aquí es la potencia de la señal, potencia promedio de la señal recibida, en este caso, ¿cierto? Esta es la densidad espectral de ruido. Y obviamente el producto N sub 0 W es la potencia promedio de ruido recibido. Entonces, esto es relación señal a ruido. ¿Quedó claro para ustedes? Entonces, en este caso, fíjense que uno determinaría que la capacidad de un canal, que es una medida de transmisión, realmente ya considerada, uno la considera, pues en este momento, para determinar que son bits por segundo. Recuerden que la capacidad de transmisión está limitada por la anchura del ancho de banda, valga la redundancia. Y además está determinado por la presencia importante de proporciones de señal versus proporciones de ruido. En otras palabras, eso es una ecuación que realmente me repercute a mí un valor. Y un valor que me permite cuantificar el comportamiento de un sistema. ¿Quedó claro? Sí, señor. Profe, una preguntita, ¿usted llamó a la lista? Al comienzo, Javier. Ah, por si la mosca es para que me anote. No, ya lo anoté, yo ya sé que usted estaba fresco. Pero al comienzo sí llamé. No se preocupe. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O tienen el chip ya quemado? ¿Ah? ¿Cómo vamos? Pues la segunda, profe, yo no entiendo bien la relación de ancho de banda. ¿Cómo? Aún no, ¿Acá? sí, aún no tengo claro lo que es el concepto de ancho de banda. Ya sé A cómo, ver, ya sé lo que pasa, a ver, ponme Ah, cuidado, jovencito. Es que vamos a hablarlo en estos términos. Espérate un segundito, vamos a colocar aquí una cosita. Mira, lo que pasa es que la gente habla, voy a colocarlo acá, es que hablan de una cosa que se llama ancho de banda en el dominio de la frecuencia. Y hay una cosa que se llama ancho de banda digital. ¿Ya? En este caso. Entonces, esto que está aquí,
habla de lo que es la diferencia entre la frecuencia 2 y la frecuencia 1. O digamos que es la frecuencia mayor, ¿cierto? Y la frecuencia menor a la que responde un sistema. O sea, si estamos hablando de esto en este caso, vamos a colocar aquí una cosita. Supongamos que esto es una onda. Entonces aquí está la frecuencia f sub 1 y aquí está la frecuencia f sub 2. Este es un ancho de banda en el dominio de la frecuencia. ¿Sí está claro para ustedes? Entonces, Sí. este espacio, entre más pequeño, bueno, entonces, como estamos hablando que hay una cosa que se llama capacidad de transmisión, que es directamente proporcional al ancho de banda en el dominio de la frecuencia. Entonces, si el ancho de banda en el dominio de la frecuencia es grande, o sea, esto es más amplio, entonces la capacidad de transmisión, ¿cómo es? Más grande. ¿Sí o no? Si el ancho de banda en el dominio de la frecuencia, esto es más pequeño, entonces, ¿cómo es la capacidad de transmisión? Pues más pequeña. Porque son directamente proporcionales. ¿Dónde se nota esto? Esto se nota aquí. O sea, este número es escalado por este, además de este. Porque aquí también juega un papel importante la proporción de señal útil versus señal inútil. Esto que está aquí es señal útil, o sea, estamos hablando de la relación señal a ruido, ¿cierto? En este caso, estamos hablando de las proporciones de señal versus las proporciones de ruido. A mí, yo ¿para qué las proporciones de ruido? Entre otras cosas, yo necesito que la relación señal a ruido sea mucho mayor que 1, para que mi capacidad de transmisión sea buena. ¿Le quedó claro, Juancito? Sí, señor, ahí ya me quedó más claro. ¿Entendieron los demás? Sí, profe. Bueno, entonces, otras cosas, pues como para ir cerrando este tema hoy, pues obviamente vamos a hablar de la ley de Hartley, en este caso. Entonces, lo que pasa es que Hartley se le paró al lado a Shannon y formuló una manera de cuantificar la información y su tasa de transmisión del mismo canal de comunicaciones, pero él tuvo un método que más adelante pues fue denominado como ley y se convirtió pues digamos que en lo que hoy en día es la noción de la capacidad del canal que formuló Shannon. O sea, entre ellos dos, una especie de complemento conceptual. Entonces, Hartley indicó que, por ejemplo, en este caso, pues uno puede determinar ya no sobre señales continuas, sino en un rango dinámico especificado, unas señales un poquito discretas. Digamos lo que Hartley lo que indicó es que el número máximo de pulsos distintos que se pueden transmitir y recibir de manera fiable sobre un canal de comunicaciones está limitado por el rango dinámico de la amplitud de la señal. Eso es textual de un libro. Y de la precisión con la cual el receptor puede distinguir distintos niveles de amplitud. Entonces, ¿qué pasa con esto? El receptor está enfocado en una banda de frecuencias y en esa banda de frecuencias él tiene que ser capaz de distinguir los niveles de amplitud. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allí hay una consideración, es que si la amplitud de la señal transmitida se restringe a unos ciertos rangos, ¿cierto? Y la precisión y hay una cosa que llama la precisión del receptor, porque es que hay que entender de que los receptores sensan lo que les dicen. Es como cuando yo les estoy hablando a ustedes. Si yo les hablo pasito, ustedes me van a decir, ¿qué dijo? Es que no alcanzo a escuchar. Si yo les hablo fuerte, ustedes me van a entender. O sea, yo tengo que estandarizar eso. Entonces hay una relación de cosas que puede ayudar a estabilizar y a equilibrar esa especificación. Entonces, eso, por ejemplo, fue determinado en esa ecuación, ¿ya? Entonces, obviamente, lo que están haciendo acá es que, de pronto, pues, tomando la información, aquí, dice acá que para hacer el logaritmo del número de mensajes distintos, porque esto está hablando ya de información, que podrían ser enviados, Hartley después construyó una medida de la información proporcional al ancho de banda del canal y a la duración de su uso. Entonces, en este caso, digamos que Hartley lo que hizo fue tomar esa observación del señor Nyquist. O sea, yo sé que ustedes saben que Nyquist muestró los canales a máximo 2 veces la frecuencia de observación cuando se está digitalizando un canal, y obviamente habló de la cuantificación de la calidad o ruido de un canal. También se hablaba de eso en este caso. Entonces, ¿a dónde quería llegar con toda esta situación? O sea,
De hecho, para llegar a una medida cuantitativa de la tasa de información que se puede obtener, consideró esas condiciones. Tomó unos niveles especificados y distinguibles, en este caso, dentro de este proceso. Entonces, Hartley hace cuantitativamente una ecuación, mejor dicho, determina cuantitativamente estos estados y consideró que eso es lo que se denominaba tasa de información alcanzable, de R bits por segundo. Entonces, ¿cómo la escribe? Él la escribe de esta manera. O sea, R es igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de M. ¿Qué era M? M es la relación en la cual, básicamente, tenemos un número máximo de pulsos distintos, diferenciables dentro de una banda de frecuencias identificable por un receptor. Entonces, pues obviamente, llegamos aquí a varias conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con esto? Comparar lo que hace Shannon y Hartley en sus ecuaciones. Entonces, aquí tenemos del lado izquierdo lo de Hartley, del lado derecho lo de Shannon. Entonces, ¿qué pasa con esta cosa? Pues obviamente lo que estamos hablando es de lo mismo. Entonces, aquí lo que hicimos fue un escalamiento. Entonces, dijimos que realmente M, ¿qué es? M es la raíz cuadrada de 1 más la relación señal-ruido. Importantísima conclusión, porque estos son lo que podemos considerar como el número eficaz de los niveles distinguibles de M en una señal. Bien importante para construir eso. Entonces dice acá que la raíz cuadrada de esto convierte con eficacia el cociente de potencias de nuevo en un cociente de voltaje. Ya. O sea, realmente esto fue una genialidad que tuvieron ellos dos, de comparar sus dos conceptos. O sea, esto que está aquí contra esto, y de forma cuadrática, ¿no? ¿Está claro para todos? Entonces, básicamente, lo que estamos considerando nosotros es que entre ambos podemos considerar que requerimos unos ciertos niveles para permitir codificación redundante y corrección de errores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Más adelante nos vamos a dar cuenta que para poder producir información requerimos información redundante. Como quien dice, si yo necesito mandar a transmitir un bit, necesito mandarlo con guardaespaldas, no lo puedo mandar solo. Tengo que enviarlo con información de redundante. ¿Cuántos bits necesito para transmitir un bit? Necesito 3 bits. Un bit de información y 2 bits de redundancia. ¿Cómo les parece? O básicamente, pues para que se vayan dando cuenta para dónde va el agua al molino. ¿Está claro? Bueno, acá hay unas aproximaciones como para ir cerrando esto en este caso. Por ejemplo, se habla de que cuando uno aplica las relaciones señal-ruido grandes o pequeñas y constantes, la fórmula de la capacidad se puede asociar a esto. Cuando la relación señal-ruido es mucho mayor que 1, entonces la capacidad de transmisión se escribe de esta manera. Donde esta SNR está en dB, en este caso, ¿ya? Que es igual a 10 logaritmo en base a 10 de la relación de la potencia de señal sobre la potencia de ruido. Si obviamente la relación señal-ruido es muy mala, esto es una relación señal-ruido mala, entonces la capacidad de transmisión se escribe así. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces, en otras palabras, pues por ahí dicen en este caso que la capacidad, en esta baja aproximación de la relación señal-ruido, ¿cierto? La capacidad tiene que ser independiente del ancho de banda si el ruido es blanco. O sea, eso es una condición muy especial, pero eso no va a pasar casi todas las veces, porque es que no todos los ruidos son blancos, ¿ya? En este caso, el ruido blanco es uno de los tipos de ruidos que uno asume para considerar la capacidad de transmisión, porque es un valor, para que lo tengan en cuenta. Entonces, teniendo en cuenta esto, la capacidad de transmisión se podría dejar como 1.44 por la potencia de señal sobre la potencia de ruido. En este caso, pero esta n sub 0 que tenemos aquí son obviamente una relación específica de ruido nueva, en este caso que está definido por vatios a hertz. En este caso. Entonces, digamos que para ir dejando acá, aquí tenemos unos pequeños problemas. En este caso, pues por favor vayan leyéndolos de las diapositivas que están montadas acá. Básicamente, pues, eso es lo que tenemos para el día de hoy.